Muy buenas, seguimos con The Witcher 3, último capítulo, derrotamos al grifo real, ¿vale? Ahora tenemos que salir del huerto blanco, por tanto hay que hablar con Vesemir y saldremos ya de esta zona, ¿vale? De huerto blanco, la cual pues tenemos todo hecho, ¿vale? Prácticamente, lo que no queda nada, ¿vale? En cuanto a misiones secundarias tenemos la de coleccionar las cartas y principal aquí, ¿vale? Salir de huerto blanco, completadas pues todas las demás, ¿vale? Que hemos encontrado por ahí. Vale, a ver, personaje, no hay puntos todavía disponibles. Vale, esto a nivel 4 se abrirá, que ya queda poquito. Y poco más, glosario, bestiario, hemos visto ya todo. Las bestias, lobos, osos y perros. Espectros, apariciones nocturnas del mediodía, de la peste del pozo. El grifo, ghoul y sumergidos, ¿vale? De momento son los monstruos que llevamos. Y personajes, pues ya los leímos todos también. Así que vamos a hablar con el tío Vesemir. Jennifer's in Wyzima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Como se cortó un dedo de veras. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. They'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. Esto va a acabar en pelea. What happened to the lilies? Took them down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog, said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Toma. Toma, toma, toma. Madre mía. ¿Ves? Estaba clarísimo. Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What'd the Emperor promise you freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. With bigger, lads! Bigger! Madre mía. Nivel 4. Adiós, cabeza. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. That brawl, we didn't start it. Jennifer de Wengenberg. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? I received a report
about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Wyzima. Ready your horses. We can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Wyzima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys, or to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of La llama blanca que baila sobre los túmulos de sus Got enemigos. my number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Fine. Guess I'm willing to hear him out. The Emperor of Nilfgaard, Lord of Metina, Ebbing and Gamera, Sovereign of Nazaire and Vicovaro will feel honored, I'm sure. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Más experiencia. Vale, Vesemir. Nos vemos a la próxima. Recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... La cacería salvaje. Wyzima, capital de la Temeria ocupada. Vale. Un día después. A ver, qué bien cuidado. Joder, tío, con lo que me estaba divirtiendo. It's
That must suffice. Thinkamere cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Cutwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. ¿Hay algún problema con mi barba? What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. Preguntas. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Witcher, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. All insignificant details. Let us proceed to more recent events. The siege of La Valette Castle. The fate of the defending commander, one Arian. A ver, el asedio del castillo de la Valette. La suerte del comandante defensor contra Arian. Vale. Ahora nos van a hacer varias preguntas, ¿vale? Preguntas referidas a The Witcher 2, ¿vale? Al juego. Refiriéndote a las cosas que hiciste en ese juego, ¿vale? Entonces, lo que contestemos no va a afectar, ¿vale? A la historia de este The Witcher 3, ¿vale? Entonces podemos contestar que lo matamos o que le perdonamos la vida. No pasa nada, ¿vale? Contestemos lo que contestemos, no pasa nada, ¿vale? Solamente en una pregunta que nos vayan a hacer sobre Leto, ¿vale? Leto, sí que tenemos que decir que estaba vivo para que luego tengamos una misión secundaria sobre él. Si decimos que está muerto, entonces esa misión secundaria no nos aparecerá en el juego, que tampoco pasaría nada, porque no te dan nada, ni cambia la historia. Pero bueno, si la queremos hacer, pues contestaremos que estaba vivo y ya está. Aunque estas dan igual. Le perdone la vida y escapó. We fought on opposing sides, true. Then we landed in the same dungeon. Arian escaped, set fire to the castle on his way out. So that is how the blade started. Our reports suggested the dragon was responsible. Moving on. You then found shelter in charming Flotsam, and from there made your way to Vergen. My question is how? Vale. Abandoné con Vernon Roche. I got out of Flotsam with Vernon Roche, commander of the Blue Stripes, and... A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Witcher. You forge interesting alliances. Something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in. We shall shave you again if it does. Very well. The infamous summit at Loch Muin. You were there. And once again meddled in the affairs of the mighty. Vale. Tenía que salvar a Triss. The mighty had imprisoned Triss Marigold. Ought to know I care about her. And I tend to rescue those I care about. And so you did, handing Radovid control of the Conclave and Council of Mages in the process. Nilfgaard recently started a war, unprovoked. So do us both a favor and stop moralizing. The gentleman must sit still. I'm almost done. I'm afraid I might find that difficult. Because, from what I know, shortly afterwards you watched a defective megascope
blow your friend Sheila de Tatseville to bits. Sheila escapó. I watched her get in the megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. Esa alianza sigue viva. ¿Qué fue de Leto? Esta es la respuesta correcta que hay que dar para tener la misión secundaria del Leto. So Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Ostras, sin barba no mola, tío. Anyway, blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please, affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc., etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the General to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the General's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Garrett. Good luck with your audience. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black? We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Vale. Nueva entrada añadida. Vale, acicálate y habla con el chambelán. O sea que hay que ponerse un trajecito de esos. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Podemos coger cositas que están por aquí. Sí. La oposición en Nilfgaard. ¿Y esto? Mi querido amigo, carta... Aunque el emperador de Nilfgaard... A ver, ¿es largo? Bueno. 3 párrafos. 3 parrafacos. Aunque el emperador de Nilfgaard ejerce un poder absoluto y castiga con severidad el más mínimo signo de desobediencia, hay muchas fuerzas en el imperio que se oponen a él. No me refiero a los contrariados líderes de las provincias conquistadas, sino a los potentados de la ciudad de las 1000 torres que están descontentos con el mando actual. Este conflicto entre el emperador y las casas aristocráticas de la capital nilfgaardiana se remonta muchos años atrás. Todos los príncipes de sangre y los potentados esperaban que el gobernante se casara con una de sus hijas y que engendrasen un heredero con ellas. El emperador, sin embargo, tenía otros planes, y eso fue un gran revés para las grandes familias que esperaban desposar a sus hijas. La oposición nilfgaardiana espera pacientemente a que el emperador cometa un fallo, a que ocurra cualquier incidente que ponga en entredicho su autoridad, ya sea una crisis económica o una derrota en batalla. Existe una conspiración secreta que aprovechará un momento como ese para instigar a los que estén descontentos, asesinar al emperador y llevar a cabo un golpe de estado que elevaría a uno de ellos al trono. Solo unos pocos saben de dicha conspiración, pero un observador avispado de la política nilfgaardiana puede leer los signos de su existencia. Hay ciertas cosas que nunca cambiarán, y una de ellas es el hecho de que la gente insatisfecha siempre acabará creando sociedades subversivas repletas de símbolos ocultos y planes secretos. Piel de oso, pan, orange... Aquí no hay nada. Aquí sí. Las crónicas de Redania. Vidrang el elfo. Pese a lo que podría parecer por su apodo, por las venas del rey Vidrang no corría una gota de sangre élfica. Lo llamaban el elfo debido a su excepcional belleza, así como por la gran admiración que sentía hacia los Ainshade. Esta fascinación, en apariencia o inofensiva, iba a tener consecuencias terribles a largo plazo. El rey Vidrang escupió la cara a todas las leyes y tradiciones cuando se casó con una medio elfa conocida como Beatrix de Covir.
Para Mashinri era de casta baja. El fruto de ese lamentable y breve matrimonio fue Falca, quien posteriormente fomentaría una sangrienta revuelta contra su propio padre. Aunque dicho alzamiento acabó siendo apaciguado y Falca murió quemada en la hoguera, aquel joven estado viviría muchos años sumidos en el más absoluto caos. Joder, madre mía. Cállate. Cofrecito. Hay solo una jarra en el cofre, tío, pues vaya. Las maravillas de Cerricania. A ver. Ya van siendo larguitos. Durante mis numerosos viajes pude ver infinidad de lugares extraordinarios, las prístinas praderas de Broquilon, con árboles tan altos que sus copas desaparecen entre las nubes, las cámaras de enanos esculpidas en las entrañas de las montañas de Mahakam, con muros bañados en oro puro, el palacio de hielo de Pont-Manís, con ventanas cuyas vidrieras son de hielo, pero ninguna de todas estas cosas me sorprendió tanto como la famosa Cerricania. Aunque estaba atravesando las montañas de fuego, temía que me decepcionase lo que iba a encontrar al otro lado. Había oído muchas historias fantásticas sobre Cerricania. Me habían hablado de los desiertos sin caminos que arden bajo el sol. Sabía de sus dragones de escamas doradas que hacen el nido entre las dunas. Había escuchado historias de sus caballos con joroba que pueden sobrevivir semanas sin una gota de agua. Pero nada de todo esto me parecía posible. Estaba convencido de que todo eso no era más que el fruto de la imaginación de un bardo de mente calenturienta. Sé bien, querido lector, que lo que yo te cuente te resultará tan difícil de creer como me lo resultaba a mí antes, pero todas esas historias increíbles son auténticas, no solo eso, sino que durante mis muchos meses de viaje me encontré maravillas que superaban con creces lo que se contaba en todos los diarios de viaje anteriormente mencionados. He visto templos dedicados a la adoración de los dragones, he oído su voz, que era casi humana pero reverberaba con 1.000.000 de ecos. He conocido a doncellas guerreras vestidas con pieles de leopardo, con tatuajes de la cabeza a los pies y con un dominio de la espada que nada tiene que envidiar al de los brujos. He visto a magos que canalizaban su poder a partir del fuego. He visto moscas aparentemente inofensivas que con solo una picadura podrían sumir un hombre en un profundo sueño del que nunca más se despertaría. Resumiendo, Cerricania es una tierra en la que lo fantástico es normal y lo imposible ocurre a diario. Joder. Frasco, botellita de agua. Y eso, nada. Vale, a ver aquí, ¿qué hay? Aquí puedo coger cosas. Copa, uva. Una espada contra las brujas. ¿Os preguntáis quiénes son los cazadores? Pues gente como vosotros, gente decente que odia las mentiras, gente que hace el bien, gente que vive según las leyes de los dioses y las leyes de la naturaleza, gente que detesta las maquinaciones de las brujas, los usuarios de la magia y los no humanos. Lo que nos diferencia del resto de la gente es que tenemos el valor para alzarnos en armas, defender nuestras tierras del mal, cortar la gangrena que nos está destruyendo desde el interior. No tenemos líderes, no tenemos fortalezas ni tierras, aunque Radovid, por su miedo a los dioses, nos aporta oro de vez en cuando. No le hemos hecho ningún juramento, ni a ningún otro gobernante. Tan solo servimos al fuego eterno y tan solo escucharemos a nuestras propias conciencias. ¿Quién se puede unir a nosotros? Cualquiera que tenga un alma justa y un cuerpo férreo. Podéis encontrarnos en cualquier ciudad grande del norte. Os daremos alojamiento y un arma. Os explicaremos cómo reconocer las señales inequívocas del mal. Marcas de nacimiento con formas arcanas o extrañas, piel suave en una mujer de más de 30 primaveras o gatos negros en el patio de casa, entre muchas otras. Os enseñaremos a defenderos de la brujería y a dominar los elementos mágicos con dimerita. Os enseñaremos a desvelar los secretos más oscuros de un pecador con un hierro candente y a darle una muerte pura con la ayuda del fuego sagrado. Madre mía, tío, cuántas cosas para leer. Cerrado. Aquí no puedo saquear nada, aquí tampoco, aquí tampoco. Por aquí, pues otro libro. Bromas de los gnomos. Extrae la grasa del oído de un perro. Empapa un hilo de algodón con ella, ponle una lámpara de tonos verdes y colócala frente a una multitud atenta. Seguro que creerán que están contemplando la cabeza de un perro y en realidad esto no es cosa de magia negra, sino un buen presagio. Para las bodas del príncipe de Lander, un gnomo insignificante armado con un alfanje en miniatura se escondió dentro de una tarta. Cuando los invitados empezaron a dar cuenta del banquete principesco, el gnomo salió de un salto, provocando el espanto entre los presentes primero y causando gran júbilo luego una vez comprendieron la chanza. Un cinocéfalo o un cabezaperro, en cristiano, es una bestia que mora entre los desechos de Zangwebar y tiene el cuerpo de un hombre y la cabeza de un perro. El príncipe de Lander recibió dicha criatura de tierras lejanas. El cinocéfalo libera su orín cada hora, día y noche, y es por eso que los habitantes de Zangwebar graban su imagen en relojes y en brújulas. Madre mía, qué cosas más raras, tío. Bueno, escogemos traje. A ver, el más feo es este del medio. Vamos a coger este. Pantalones nilfgaardianos, zapatos elegantes nilfgaardianos, jubón elegante de cortesano. Es lo mismo en todos, ¿no? Pues este. Vale. Inventario.
say, clothes do not make the man. Does the outfit satisfy the gentleman? Supongo. A studded doublet and a sword on my back, that's what would satisfy me. But tough, when in Nilfgaard. Yes. It's a saying. So what now? Powder my nose? No need. The gentleman's complexion is light enough. The gentleman is to stand before the ruler of the North and South. I must confirm that he knows how to bow. Asegúrate. Confirm away. Please watch. Leg extended, hand flat, head down, chin to chest. Reverencia más rara. La verdad es que no me acuerdo si era pierna izquierda o pierna derecha. No me acuerdo. Fluidity and grace. But we've learned to expect less of Nordlings. Come with me. Vale. Vamos con él. The gentleman will address the Emperor only when asked to, and using the appropriate title. Your arch magnificency. I see the gentleman is in the mood for jests. I fear the Emperor might not share his disposition. Your Majesty will suffice. Spoken loudly, clearly, and with respect. Vale, vamos a ver. El emperador. Imgrimi eb art ketzer. Dijven aden in karn eb marvut. Emir var emreis. Bow. No hagas una reverencia, yo no me reverendo ante nadie, soy un brujo. Your Imperial Majesty. Arer ep do orde. Welchen Namen, wat gern verwort? So many months at Foltest Court, yet you still haven't mastered the basics of etiquette. Know what they say? Can't teach an old wolf new tricks. Take it you didn't summon me to reminisce about the good old days, so... Silence. My daughter Cyrilla, she's returned. And she's in danger. The Wild Hunt pursues her. You will find her and bring her to me. ¿Ha vuelto? ¿Estás seguro? Are you sure? Ciri left. Went far, far away. Do you believe I drag you here in the middle of a war to discuss a rumor? I think anyone can be wrong, even an emperor. I had forgotten how insolent you can be. I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact. Yennefer will do that after the audience. ¿Por qué yo? How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why. Because she trusts you. She trusts me, yes. So tell me why you're looking for her. Doubt it's about making up for all those lost years. For reasons of state, as always. Enough of this banter. You will agree regardless. If for no other reason than because I shall pay you. More than you customarily receive for a contract. Considerably more. Solo hago esto por Ciri. Save your generosity for those whose homes your armies have razed. I'll do it for Ciri, not for your gold. Your motives do not interest me. Only results. Yennefer will tell you the rest. This audience is finished. Mererid! Take him to the sorceress.
Vale. Entrada de personajes. Sigue al chambelán. Relax. Nothing happened. To the gentleman. I shall be punished. How? Please keep close and bother no one. We've had enough breaches of etiquette for one day. And it's past noon. Calm yourself. What? Do you know who you're talking to, soldier? I'm Herivard II, Prince of Elander. Not only am I made to wait here like some supplicant. Te sigo, te sigo. Cuchillo de pan oxidado. Celidonia. Voy. Vale, habla con Jennifer. O sea que hay que entrar aquí dentro. Vale, vamos a coger cositas. ¿Qué será de Temeria? Uf, esto ya va siendo más largo, ¿eh? Temeria, una tierra en la que antaño fluían la leche y la miel. ¿Qué les habrá hecho a los dioses para que sean tan crueles con ella? Para algunos es la perla del norte, para otros un mero rancho por el que cabalgan los nilfgaardianos. Este país ha sobrevivido a 2 guerras contra el imperio. Fue aquí donde se desarrollaron las batallas más cruentas. Fue en Temeria donde se vivieron las hazañas más sangrientas. Fue la población de Temeria la que tuvo que sufrir en sus carnes toda la crudeza de la guerra. Y resistimos, con valentía y sin dudar, hasta la muerte de nuestro gran protector, el rey Foltest. Luego, el destino le dio la espalda a Temeria. Tras ser asesinado a traición, Foltest no dejó un sucesor digno en Temeria. Por eso mismo, el país no tardó en llenarse de perros sarnosos que la destrozaron como si fuese carroña. Ya no le quedaban más aliados. Nadie recordaba que antaño habíamos sido los protectores del norte ante los planes del bailarín loco, aquel que metía las lápidas de sus enemigos en una sala de baile. Ahora, la libertad y la independencia son solo un recuerdo para que Temeria, un sol oscuro, se cierne sobre cada muralla, pero pese a todo, todavía hay temerios y siempre los habrá, mientras la gente siga creyendo, seguirá infundiendo temor en el usurpador que nos quitó nuestra querida capital, Wyzima, para tratarla como si fuese de su propiedad. Y es que entre las sombras no se oculta una daga, sino que se esconde todo el poder de una nación de dagas que están ansiosas por asestar el golpe de la justicia. Linajes reales del norte. Cirila Fiona Ellen Rhiannon nació en 1251, heredera al trono de Cintra. Princesa de Brugg, duquesa de Soden, heredera de Inis and Skellig y señora feudal de Atre y Ab Jarrah, hija de Pavetta Fiona Ellen, y del erizo de Erlenwald, Emir Bar Enreis, que es el que acabamos de hablar ahora, nieta de la famosa Leona de Cintra, la reina Calante. Urkion y Pavetta murieron durante un viaje de Cintra a Skellig. Cuando naufragó el barco en que se encontraba... ¿Quién es Urkion? ¿Lo ponía, Cuando naufragó el barco en el que se encontraban, Cirila pasaría a ser acogida por su abuela. En el año 1260, temerosa de la inminente amenaza nilfgaardiana, la reina Calante mandó a Cirila a la corte del rey Ebril, donde la idea era que se casase con el príncipe de Cristin, el heredero al trono de Verden, aunque la principal prioridad de Calante en aquel momento era conseguir una alianza con Verden y obtener la ayuda de su ejército. No se llegó a producir ese matrimonio y Cirila regresó a la corte de su abuela. En 1261, durante la llamada masacre de Cintra, Cirila desapareció. Ok, me gusta saber esas cosas. Pan y una pipa. Frasco y una albóndiga, piel de caballo. Ostras, ¿eso qué será? Eso verde. Bueno, hemos entrado por esa puerta, ¿verdad? Perlas del norte, novigrado.
Nadie que no haya estado en Nobrigado podrá afirmar haber recorrido los reinos del norte. Si tuviese que decir lo que más me ha llamado la atención durante mis muchos viajes sería sin duda esta gran y libre ciudad. Una metrópolis digna del imperio, cuyo único punto negativo es que todavía no se ha visto iluminada por la civilización nilfgaardiana. Por culpa de eso, entre sus excelentes edificios y sus soberbias infraestructuras comerciales se pueden encontrar hordas de adoradores revolucionarios del fuego eterno. Da la sensación que el jerarca local y su guarida del templo consiguen mantener su posición de poder sobre el pueblo mediante el uso de supersticiones. Desde luego, hay mucha gente a la que controlar, ya que la ciudad tendrá como mínimo unos 30.000 habitantes. Al pasear por su fabuloso puerto, el cual está... Joder, Dios, es que hay muchas cosas que leer. Bah, demasiado largo. Quien quiera leerlo que pare el vídeo. Demasiadas cosas. Directly out of northern tales. Madre mía, es que es larguísimo. A ver qué nos dice. Geralt, that tunic. You look positively smashing. Dying to take it off. I'd consider that a proposition under different circumstances. One I might even take you up on. But we've matters to attend to. Now do you understand why I'm at Emir's court? Uh-huh. And seems we're in the same boat now. Ciri, she's really back? No chance he's mistaken? Look, that's more or less what she looks like now. Or so our agents claim. Our little witch has grown into a young lady. How about that? She's grown up. It's been years since you trained together at Kaer Morhen. A great deal has changed. You haven't. Not a bit. I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, all right? Right. Emir said the Wild Hunt's after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything, really. I knew the Wild Hunt might sense it, perhaps even find me, but I thought I'd tricked them. Well, guess you were wrong. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Emir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt, before the Wild Hunt does. ¿Qué quiere decir la cacería salvaje? The Wild Hunt. What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the Hunt wishes to do with that gift, I'd prefer not to think about it, really. ¿Dónde la han visto? So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the inn at the crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skellige.
There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in Caer Trold. Join me there once you've learned something. Antes de despedirnos, ¿por qué no contactaste conmigo antes? One thing before we go. Why didn't you contact me? Didn't need me? Didn't even want to see me? I didn't want to spoil things. I'd heard you and Triss made a great couple. Yen, I'd lost my memory. Really? That's your excuse? Let's drop it, all right? It's not what you think, or it helped me understand how much I love you. I don't wish to hear it. Any of it. Eso la dice. Guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Vel and get you there at once? Not gonna happen. I'll go on horseback as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in black velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what's happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Varatra. That's him over there. And Geralt, I know it's wartime, but try not to be a hero, all right? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Pide al chambelán que te devuelva tu equipo. Vale, ahora le preguntaremos al tío ese las cositas y eso. Se pira con un portal. Adiós. Pues no. Se ha ido. Vale. A ver. Vamos a coger cositas, ¿no? Hemos entrado por esa puerta, ¿verdad? Vale, aquí mira, tenemos... Mira, un... Esto que encima, mira, carta encontrada en el cofre. Mira, espada de acero de la raposa de 9 colas. Espada de plata de la raposa de 9 colas. Armadura del tigre blanco oeste. Botas del tigre blanco oeste. Pantalones del tigre blanco oeste. Perfecto. Vale, carta de Yennefer. Perfecto. Mi querido amigo, si estás leyendo esto, eso significa que has encontrado el cofre que mencioné en mi carta anterior. Te alegrará saber que su contenido te pertenece. Después de hablar con el emperador acerca de recursos adicionales para ayudarte en tu misión, aceptó separarse de estos artículos de su colección personal. Aunque fue tercamente críptico en lo que respecta a sus orígenes, mencionó que fueron regalos diplomáticos de reinos lejanos. La armadura de tigre está diseñada específicamente para un gobernante occidental, obviamente Emir en este caso. La forjó al estilo antiguo un herrero que robó los secretos de su fabricación a sus dioses. O eso dice la leyenda. Las espadas, en mi opinión, se asemejan a sables redanianos, aunque no soy una experta. Se supone que estas hojas pertenecieron a un hombre mítico y misterioso, que forjó un pacto con el espíritu de una raposa y gracias a su bendición adquirió la capacidad para matar a los monstruos que asolaban su aldea desde hacía mucho tiempo. Como verás, llevaba una espada de acero y una de plata. He pensado que el dato despertaría tu interés. Por desgracia solo puedo ofrecerte leyendas. Como ya he dicho, Emir fue par con detalles, más incluso de lo habitual. Es una pena, porque he de admitir que no tengo la menor idea acerca de su posible origen. Dicho esto, creo que podemos descartar a Cerricania y Ophir. Querido amigo, espero que aprecies mis esfuerzos para ayudarte. Usa estos obsequios como te parezca adecuado. Creo que acelerarán tu búsqueda de lo que hemos perdido. Yennefer. Glifo menor, botas de caballería, madera, cordel, diagrama de botas de cazador y extracto de aliviador. No me puedo meter en inventario. Vale. Una espada contra las brujas. Este ya lo teníamos. Aunque no lo hemos leído, creo. Madre mía, qué largo es eso. Scars healed nicely.
Poesías completas de Gonzalo de Berceo. Otra vez una espada contra las brujas, tío. La cacería salvaje. Granjeros, pastores, lecheras, matronas. Toda la gente común del continente comparte entre susurros historias de una procesión espectral que atraviesa el cielo. La llaman la cacería salvaje. Siempre que alguien la ve, suele estar acompañada de vientos, tormentas, vendavales y ventiscas. Las temperaturas bajan drásticamente por mucho que el sol estuviese brillando apenas unos segundos antes. Algunos impactados por el encuentro se lo recuerdan el frío y aseguran que los jinetes solo aparecen en invierno. Pero no, eso es falso. La cacería trae consigo su propio invierno. A su paso siembran la muerte y la guerra, o al menos eso dicen las supersticiones. La cacería es el mal personificado. Capturan a gente, sobre todo a jóvenes que están en sus primeros años de madurez, con unos 10 o 20 veranos a sus espaldas. La cacería desaparece y esos jóvenes desaparecen. Suelen regresar muchos años después sin recuerdo alguno de lo acontecido durante ese tiempo. Otra vez el de Ciri ese. Esta carta, ¿quién la escribe? Fringilla Vigo. Gracias por conocer sobre Geralt. Y ya está. Cerrado, se necesita una llave. Pues no, vamos por aquí. Embajador de Baratra. Este me ha dicho que me contaría cosas. Ambassador Baratra. Yennefer suggested I ask you about current events, the war and so on. Para ver cómo está la guerra. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will, let us approach the map. Vale. ¿Cómo va la guerra? How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda, even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirn was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained, and Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace, perhaps even submit to vassalization. We waited for spring, certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoys, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedweni by surprise. They were still mourning the loss of their king. Rudderless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. ¿Qué hay de Kovir? What about Kovir? Kovir values its neutrality, enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses, unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then Emperor Emir var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching, not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. ¿Cómo van las cosas en Belén? How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse.
This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times, trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is, and Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling, a former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger. El Barón Sanguinario. The Bloody Baron. The Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. ¿Qué pasa con Novigrado? Any news from Novigrad? Is the Free City still free? Yes, although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfurt, and the Emperor is here in Wyzima, at Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships. Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance and scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly, and so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. Vale, y por Skellige, ¿qué pasa? What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other, pillage, occasionally attack our transports. This is cumbersome, but nothing more. Skellige has always been a footnote to history, and so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Pues ya está, tío. Muchas gracias por ese sermón que me acabas de dar, tío. May the great sun light your path. Vale. ¿Esto es saqueado? Sí. Ah, vale, que hemos venido aquí, vale, vale. Y ese estaba aquí, en el fuego este. Vale. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Thanks, bunches. The Emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound, as soon as possible. Yeah, mentioned something of the sort. So long. Ok, viaja a Belén. Nuevo indicador, árbol del ahorcado. Nuevo indicador, castillo real de Wyzima. Nueva misión, conexión Nilfgaardiana. Vale, parece que ya hemos acabado aquí. Estamos con mucho peso, 62 de 60. Vale, las espadas estas que hemos conseguido, nada. Menos 24, menos 24, menos 25.
No me las puedo poner. Esta sí. Que creo que es la que llevábamos, exactamente. Más 7. A ver. Menos 4. Menos 1. Menos 7, menos 2. Y esto sí que nos sube, pero no podemos ponérnoslo. Trofeo de la dama del mediodía. ¿Esto qué? Esto pesa mucho. Y nos vamos a encontrar muchos de estos, seguro. Vale, estamos bien de peso. Vale, aquí tenemos algo, ¿no? Una secundaria. Vale. Vale, ahora teníamos que ir aquí a Belén, tierra de nadie. Y nos han puesto árbol del ahorcado. Ok. Vale. Y aquí, bueno, pues nos han puesto Emir van Emreis, Hendrik, Morvan Borges y Tris Merigold. Ahí tenéis las descripciones, yo ya las leeré en su momento. Y pone que hay una misión por ahí, creo. Vale, es para jugar. Esta era para jugar una partida de cartas. Que era muy difícil de ganar esta partida. Por no decir imposible. Con las cartas que tenemos no se puede ganar. Pero bueno, vamos a jugarla ya que estamos. 5 monedas. La vamos a perder porque es imposible de ganar. Ya os aviso. No se puede ganar esta partida con las cartas que tenemos. Luego hay que volver en el futuro. Vale, puedes crear una baraja. Vale. Vale. Reinos del Norte. Vale, vamos a empezar. O sea, vamos a palmar, así que no pasa nada. Elijo una carta para cambiarla. Vale, a palmar. Y más con las cartas que tenemos, o sea...
Joder, ya ha pasado, tío. Ahora voy a tener que gastar esta, tío, es la putada. Ya, pero ahora él tiene un montón de cartas. Y yo he gastado 2 ya. Joder, vaya mierda de carta, tío. Una puta basura de carta, tío. ¿Qué cojones ha hecho con esa carta? Ah, que se la doy a él. Hijo de puta. Esta sí que me la pongo yo. Pero esta se la doy a él. Y esta me la pongo yo. Ah, qué hijo de puta. Vale. Hostia, se la sigo dando a él, tío. Carta de niebla impenetrable. Es que la niebla creo que era aquí en este. La niebla era aquí, creo. Voy a poner solo una. A ver qué saca él. Vale. Solo le baja 2, tío. Pensaba que le iba a bajar más. Ostras, es que mira qué carta, chaval. Mira qué cartaza, chaval. Vamos a saltar ronda, tío. Hombre, y tanto que ha ganado la ronda no te jode. Ostras, tío, es que son 10 puntacos, tío. Es que es imposible ganarle, tío. Es que se la doy a él, tío. O sea, tenía que haberla sacado antes, tío. Estoy imbécil, ¿no? Estoy imbécil. Estoy imbécil. Puta mierda, tío. Estoy imbécil. Ah, imposible, chaval. Encima me quita esa, pues ya me dirás tú. Qué tonto estoy, yo tenía que haber gastado la otra. Podemos empatar. Si empatamos no sé qué pasa. Si empatamos no sé qué va a pasar.
Me cago en la puta, tío. Me cago en la puta. Perdón. ¡Oh! Hemos perdido, tío. ¡Oh! Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Podríamos haber ganado, yo creo, ¿eh? Si llego a gastar la carta en la ronda 2 que le sumaba puntos, podríamos haber ganado, tío. Podríamos haber ganado, sí. Porque él se habría sumado 25 puntos, pero luego en esta no habría tenido 5. Qué mal, tío. Pero la exclamación... O sea, ya no sale la exclamación. Pero se guarda como misión, sí. Ah, no, esta es la que estamos. No, no se guarda. Nah, no quiero jugar ya. Sí. Bueno, chicos, vamos a dejar el capítulo aquí porque ya en lo siguiente es viajar a Belén, ¿vale? Por la puerta, así que no. Gracias por estar ahí. Capítulo, bueno, sin poca acción, todo más de historia, por así decirlo. Capítulo informativo para saber en qué consiste la historia de este The Witcher, los personajes y todo. Así que nada, próximo capítulo habrá mucha más acción, así que os espero a todos. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo.